Y bien, hace unos días salió una nota en Perú 21 en la que se decía que había problemas para que los consorcios que han ganado la concesión de los corredores complementarios, esta reforma fundamental del transporte en Lima, pues tendrían dificultades para conseguir financiamiento para comprar los buses patrón, que se supone que deben imponerse para que forman parte pues central de la reforma, ¿no es cierto? Y esto porque los bancos, digamos, no encontraban las garantías suficientes o el sustento financiero suficiente. Entonces estamos con Gustavo Guerra García, que es presidente de Protransporte, para hablar de este tema precisamente. Gustavo, buenas noches, ¿qué tal? Sí, buenas noches, Jaime. Bueno, efectivamente hubo no recuerdo exactamente las razones por las cuales los bancos no otorgarían el financiamiento y entonces no podrían comprarse los buses y por lo tanto pues fracasaría la reforma. A ver, Jaime, yo no creo que esté en riesgo la reforma, ni creo que vaya a haber un problema con el financiamiento. Lo que sí es que hay que hacer todo un trabajo importante que incluye un trabajo con los bancos para el cierre financiero de los paquetes que adjudicamos y que va a ser el mismo esfuerzo enorme con todo lo demás. En general, en todos los grandes proyectos de inversión o en las concesiones de este tipo que involucran inversiones sustantivas, siempre hay una negociación con los bancos, con lo que llamamos los acreedores permitidos, para poder ajustar algunas condiciones del contrato para distribuir de una forma más óptima el riesgo y facilitar que el sistema financiero participe plenamente en el proceso. Entonces, en eso estamos, esta es parte de la tarea, ¿okay? Si hubiera habido un riesgo muy alto, no habrías tenido el sistema financiero dando las fianzas iniciales para poder adjudicarse la concesión, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, hay algunas noticias positivas, ¿no? COFIDE nos hizo llegar una propuesta bien específica de las condiciones que ellos esperaban que nosotros ajustemos para que ellos puedan entrar a ser parte del financiamiento. Nosotros hemos trabajado muy cuidadoso y seriamente durante 2 meses la propuesta que COFIDE nos ha hecho. El lunes comenzamos las negociaciones con COFIDE, porque obviamente estamos de acuerdo en la mayor parte de puntos que nos ha planteado, pero hay algunos que nosotros vamos a hacer algunas contrapropuestas. Oficialmente el directorio de COFIDE nos ha informado que hay un acuerdo para que ellos puedan financiar hasta 1/3 del total de la inversión a 5 años de los corredores complementarios, lo cual es sumamente importante, pero obviamente nos están pidiendo esas condiciones específicas y que nosotros ya cerramos posición. Hemos contratado además un banco de inversión, Deloitte, que es una firma especializada en análisis y distribución de riesgos. Ellos han hecho un análisis detallado de los últimos 4 meses de la distribución de riesgos que hay en el contrato, nos han propuesto las medidas de mitigación y con ellos vamos a trabajar tanto con COFIDE como el resto del sistema financiero. El HSBC inglés, por ejemplo, que es un banco súper especializado en BRTs o en sistemas de transporte masivo como el Metropolitano y como este esquema que hemos planteado, ellos están en plena disposición de participar, pero también han hecho llegar sus puntos específicos. Y también, obviamente, los consorcios, como la propuesta que tú tienes ahí a la mano, también nos han hecho propuestas que en realidad todas convergen sobre lo mismo, que es cómo podemos ajustar el contrato para mejorar la distribución de riesgos entre los proveedores, el sistema financiero, la municipalidad y los transportistas. Los principales riesgos que se advierten? Yo me imagino que, por ejemplo, tienen que ver con el hecho de que no se puede controlar todo el sistema, digamos. Estamos viendo cómo Orión, digamos, el hecho de que el Callao exista independientemente de Lima, hace que haya una fuente absolutamente contingente, no sabemos qué cosa puede pasar, una fuente, digamos, Callao aprueba, Orión existe, porque ingresa a Lima y puede quitarle pasajeros al sistema, pueden haber otras líneas que se escapen y que no puedan ser controladas. En fin, me imagino que esos son los riesgos, ¿no? Digamos que sí. Hay una cosa que yo añadiría de forma preliminar. El sistema financiero tiene una muy mala experiencia con el Metropolitano, porque en su momento inicial, el Metropolitano y Protransporte de la época colocaron un memorándum de información que decían que la demanda iba a ser de 745.000 pasajeros o validaciones diarias. Y lo que ocurrió es que la administración anterior dejó ese proyecto solo con 220.000, ¿no? Entonces ahora estamos en más de 700, ¿no? No, ahora estamos en más de 600 y debemos terminar el año con 723. Pero, entonces, ¿qué ocurrió? Que obviamente la administración anterior no hizo la reestructuración de rutas que tuvimos que hacer nosotros el 2011, en el primer año de gestión, y claro, el sistema financiero
Y se va a pasar lo mismo ahora. Claro, tiene una mala experiencia. Pero lo cierto es que hay una gran diferencia entre el metropolitano y los corredores complementarios. La primera, yo diría, es que ellos pidieron la flota completa de Shock en el primer momento, los 522 buses, y después iniciar la operación del servicio. Entonces, claro, eso generó que enfrentaron una demanda que mucho menor a la esperada y una crisis porque a COFIDE en realidad los operadores todavía no le han pagado un sol. Entonces, claro, lo que ellos dicen es, ok, quiero garantías de que eso no va a volver a ocurrir. Pero el sistema de corredores complementarios... Me imagino que la garantía principal sería que el Estado o la Municipalidad de Lima compense si es que no se alcanzan los niveles de repago. Es decir, si es que no hay el número de pasajeros que se pensaba, y no hay los ingresos que se pensaba tener. De acuerdo, pero acotado al caso de si hay un incumplimiento por parte de la municipalidad, porque en realidad, digamos, nosotros hemos hecho un estudio de demanda muy cuidadoso y estamos seguros que la demanda real va a ser superior a la proyectada. Eso nosotros no tenemos ninguna seguridad, pero entiendo que el sistema financiero... ¿Cómo van a hacer para controlar a los aviones que irrumpen en las rutas? Por eso, nosotros ya tenemos experiencia en reestructurar rutas y mover rutas fuera de un área de intangibilidad, como hicimos en la zona norte metropolitana. Eso todo el mundo lo vio, eso se hizo. Por supuesto que nos pusieron juicios ante Indecopi, ante el Poder Judicial, y los ganamos todos. ¿Okay? O sea que ya están las experiencias previas de cómo se hace ese trabajo. Nosotros sabemos cómo hacer ese trabajo. En Lima, los riesgos, por ejemplo, en Arequipa, Tacna, Garcilaso, el Callao solo tiene 7% de presencia en el corredor Arequipa, Tacna, Garcilaso y sus alimentadores. Por lo tanto, la batalla con el Callao es una batalla pequeña. Y la mayor parte de las unidades de Arequipa, Tacna, Garcilaso pertenecen a las empresas ganadoras. No todas, pero la mayor parte. Y nosotros vamos a tener, 2 meses antes de que se inicie la preoperación en julio, un ejército de inspectores que van a controlar las intersecciones y que no van a permitir que los carros que no deben entrar no entren. Y aparte, los proveedores tienen otros paquetes que estamos licitando, porque todas las rutas se van a licitar, en donde se van a poder reubicar. Entonces, claro, nosotros... ¿Cómo van a hacer con Orión? Es que yo sé, paso entre paréntesis. Sí. Veo que hoy día la Municipalidad del Callao ha suspendido a la empresa Orión. Una línea la ha suspendido. Una de sus 11 rutas. Ah, una de las 11. Eso no estaba claro en la información. Sí, eso una de las 11 rutas. Durante un mes entero. Pero no sé si... Lo que prueba que a ellos les correspondía hacer eso, ¿no? A ver, Jaime. Pero entonces, ¿cómo van a impedir que Orión? Porque Orión creo que va por la Tacna, Arequipa y todo lo demás, ¿no? Sí, pero tiene una participación muy pequeña, entonces es muy fácil de desplazar. El tema es así. En Lima y en el Callao solo hay un régimen de autorizaciones administrativas, que es un régimen de muy baja legalidad, ¿ok? Y no existe un marco de interconexión que haya seguido los procedimientos que el propio marco legal establece, ¿ok? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es sustituyendo todo ese régimen de autorizaciones a dedo, ¿ok? Administrativas, lo estamos sustituyendo por un esquema de licitaciones y concesiones. Estamos siguiendo todos los pasos que el marco general legal del Callao no lo hace. El Callao no lo hace, pero es su problema. Las ordenanzas del Callao... Pero las líneas del Callao entran a Lima. Te explico, por eso. Pero entran a Lima... Porque Lima y el Callao es lo mismo. Esa es la verdad. Sí, es lo mismo, pero Lima tiene 14 millones de viajes y el Callao, entre el Callao y Lima solo se producen 400.000 viajes, ¿ok? No hay más viajes entre Lima y el Callao, solo son 400.000 de 14 millones. Así que nuestra tarea es resolver por el medio. Además, el Callao va a ser abastecido por un tren subterráneo, ¿ok? En su eje este-oeste, carretera central Venezuela, el Callao va a ser abastecido por un tren subterráneo barato, ¿no es cierto?, que va a hacer que todo el mundo vaya por el tren y nadie vaya por una combi, ¿no es cierto? Dentro de 5 años, ¿no? Dentro de 4 años o 5 años, por eso. Entonces, con suerte. Sí, pero yo sí creo que el gobierno está tratando de hacerlo lo más rápido posible. Y en el eje norte-sur, el ramal del eje 4 de las líneas de metro va a abastecer todo el eje Fawcett. O sea, en realidad, el Callao lo único que va a requerir como flota del Callao va a ser un alimentador de las líneas de tren hacia Ventanilla, que es el otro lugar con población. O sea, el Callao tiene que reestructurarse, no por nosotros, porque a mí la línea del tren le afecta. Si tú ves las ordenanzas del Callao, que establecen sus propias autorizaciones, que se meten a Lima, las que están en el esquema de interconexión, no dicen que ellos dan salvaguardas y protección por todos los kilómetros que se meten a Lima. Lo único que dice es, nosotros aseguramos que ustedes puedan trabajar en el Callao y en los bordes del Callao. Eso es lo que dice la propia ordenanza del Callao, que respalda su esquema actual de funcionamiento. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna contingencia legal, ¿ok?, para poder dar licitaciones en el territorio de Lima, ¿ok?,
para estos 14 millones de viajes que se dan todos los días, 7 millones de personas que utilizan el sistema de transporte del Lima Metropolitana, y dar exclusividad a los corredores. No hay ninguna contingencia legal. Es absurdo que los corredores se detengan cuando llegan a la frontera del Callao. Lo que ocurre es que no se detienen, Jaime. Lo que pasa es que el corredor de Javier Prado va a ir por Javier Prado, va a dar la vuelta a la derecha en la Marina y se va a detener exactamente en una estación de metro subterráneo, con la cual se va a conectar. Y esto está armonizado. Entre el MTC y nosotros hemos armonizado las decisiones de líneas de metro 1 y 2, y armonizaremos la 3 cuando esté preparada. Ahí estamos en... Si se creara... Entonces, no hay problema. Nosotros no es que vayamos a llegar a la frontera y se para todo, no. En la entrada por carretera central va la línea de tren, y en la entrada por Javier Prado vamos al borde y nos conectamos con el tren ahí. O sea, todo está planificado. No hay problema. Si se creara esta autoridad única del transporte que todo el mundo está pidiendo para resolver el caos absoluto que hay, que incluya, por supuesto, Lima y Callao, ¿no? Entonces, todo el tema de las rutas y la propia reforma del transporte tendría que ser manejado por esa autoridad, ¿o no? A ver, en mi opinión, la autoridad de Lima es la autoridad de Lima. ¿Okay? Para mí la autoridad de Lima ya existe. Lo que ocurre es que nos faltan algunas competencias. El Callao, para solo 400.000 pasajeros que se mueven de Lima al Callao y de Callao a Lima, lo único que requerimos son 19 rutas de conexión que nosotros ya hemos diseñado. El resto del sistema de Lima... Pero Callao no me hace caso. Pero no importa que no nos haga caso, nosotros vamos a reestructurar las rutas de Lima, nos haga caso el Callao no es nuestro territorio, y tenemos para poder, cuando ellos tomen la decisión de sentarse a la mesa de negociación, esas 19 rutas ya diseñadas. Y el grueso de la abastecimiento del Callao es con un tren subterráneo. ¿Ok? Y nosotros, por lo tanto, la armonización más importante no es con las rutas del Callao, que en realidad en el Callao van a dejar de existir en la práctica, sino es con el sistema de metros subterráneos. Y por eso nuestra prioridad de la armonización es con el Ministerio de Transportes, porque el Ministerio de Transportes y la reforma de Lima, o sea, los metros y la reforma del servicio de Lima, es lo que están cambiando todo el diseño del servicio en la ciudad. Lo que haga el Callao es más o menos irrelevante, porque ellos, de nuevo, van a ser abastecidos en su eje principal, es como una cruz, ¿no es cierto?, en un territorio pequeño, por metros subterráneos. Y nosotros nos conectamos exactamente hacia la conexión de esos metros, ¿no?